Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados amigos, estimados colegas de esta página de comentarios de Derecho Administrativo. Nuevamente es un placer poder compartir unas experiencias, comentarios de Derecho Administrativo. En esta oportunidad, de manera muy especial, quiero que tratemos un tema que últimamente me ha llamado la atención porque veo que hay una gran confusión, dificultad de identificar las diferencias entre dos instituciones del derecho administrativo sancionador particularmente y concretamente dentro del procedimiento administrativo sancionador. Estas dos figuras o estas dos instituciones jurídicas son la caducidad y la prescripción. Estas dos figuras jurídicas tienen muchas similitudes, tienen gran parecido y de ahí su confusión. Debemos primero indicar que estamos hablando exclusivamente del derecho administrativo sancionador y vamos a hablar concretamente del procedimiento administrativo sancionador. Entonces, en esta línea hay que empezar indicando que estas dos figuras de la caducidad y la prescripción, como les decía, tienen mucha similitud y de ahí su confusión. La similitud radica en que las dos instituciones tienen que ver con el transcurso del tiempo. Las dos instituciones se realizan una vez que transcurre el tiempo. Las dos instituciones jurídicas también tienen como finalidad la seguridad jurídica, la seguridad en el procedimiento administrativo y lo que este procedimiento busca resolver. Eso como grandes similitudes, como grandes aspectos que les hacen similares. Por otro lado, la institución de la caducidad y la prescripción tienen también sus diferencias. ¿Y dónde radican las diferencias? La diferencia primordial radica en que la caducidad es una institución jurídica que se realiza con el transcurso del tiempo, como decíamos, pero ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que el transcurso del tiempo hace que el procedimiento administrativo, escúchenme bien, el procedimiento administrativo termina o desaparece. La ley establece un tiempo en el cual debe darse el procedimiento administrativo y si ese procedimiento no se da en ese tiempo, transcurrido el mismo, se entiende que el procedimiento caducó. Se entiende que entró en juego esta institución llamada caducidad. De ahí que se dice en la doctrina que la caducidad tiene una calidad procesal, porque vean ustedes que afecta al procedimiento, al proceso, al procedimiento administrativo. También puede afectar a los procesos judiciales, como por ejemplo cuando uno va a presentar una demanda contenciosa administrativa. El tiempo que tiene desde que se notificó el acto administrativo o la acción administrativa que vaya a impugnar, el tiempo que tiene para demandar es un tiempo de caducidad, porque es un tiempo en el cual si yo no ejerzo ese derecho, termina la posibilidad de yo acceder a la función administrativa, concretamente a la función judicial. Agradezco a las personas que están conectándose a este video y les doy la bienvenida y como les decía, presto a poder conversar con ustedes. Como les decía, la caducidad tiene más de esa característica procesal, tiene una característica de orden procesal y de ahí su diferencia. En cambio, la prescripción se la ha reconocido dentro de la doctrina como una institución que va más al aspecto sustantivo. ¿Por qué? Porque aquí también hay transcurso del tiempo, pero el transcurso del tiempo lo que hace es hacer desaparecer, en el caso del procedimiento administrativo, hace desaparecer las sanciones o las infracciones. De ahí que hay
prescripción de sanciones y prescripción de infracciones. Y la ley o las leyes particulares van determinando el tiempo en el cual desaparecen las sanciones, en el cual ya no se puede sancionar al administrado, al ciudadano. Entonces, vean ustedes ahí las dos diferencias de estas dos instituciones y asimismo las similitudes. Con estos conceptos, quiero que más bien vayamos a analizar hechos concretos y ejemplificativos que nos hagan ver y nos permitan diferenciar de mejor manera las dos instituciones de la caducidad y la prescripción, con las indicaciones que hemos dado, porque estoy seguro que con las indicaciones que les he dado no es suficiente para poder identificar a estas dos instituciones. Y esa es una dificultad que tienen los abogados, incluso muchos jueces tenemos dificultad al poder identificar esto. No se diga cualquier otra persona. Y de ahí la importancia que las personas que quieren aprender y conocer profundamente el derecho administrativo tienen que poner énfasis en este tipo de figuras. Para esto yo voy a empezar y me voy a remitir exclusivamente a lo que dice el Código Orgánico Administrativo, es decir, el COA. Me voy a circunscribir a lo que dice este código porque este es el cuerpo normativo que regula a todos los procedimientos sancionadores. Ciertamente que pueden haber leyes particulares e individuales en donde pueden existir tiempos determinados y circunstancias determinadas del procedimiento administrativo. En todo caso, vamos a hablar aquí en términos generales del procedimiento sancionador. Como ustedes saben, en el Código Orgánico Administrativo el procedimiento sancionador está en el libro tercero y engloba 3 o 4 artículos, empezando desde el 244. Yo quiero tomar como punto de partida lo que dice el artículo 252 del Código Orgánico Administrativo, porque esta norma es muy decidora, es muy clara en lo siguiente. Voy a tomar incluso la norma para que con ustedes vayamos viendo algunas cosas. El artículo 252 del Código Orgánico Administrativo nos dice: notificación del acto de iniciación. ¿Iniciación de qué? Del procedimiento sancionador, cualquier tipo que este sea. Entonces dice, notificación del acto de iniciación. El acto administrativo de inicio se notificará con todo lo actuado al órgano peticionario, al denunciante y a la persona inculpada. ¿Por qué tomo este punto de referencia? Porque este punto es el que da inicio al procedimiento sancionador. De aquí hacia adelante empieza el procedimiento sancionador. Vamos a tomar como ejemplo una infracción que puede haberse dado en el tiempo. Obviamente la infracción siempre tiene que darse antes del acto de inicio, del auto o acto administrativo de inicio. En este momento se dio la infracción y después, sea por denuncia, sea por lo que sea, la autoridad conoce y da inicio al procedimiento administrativo. Este procedimiento es un procedimiento iniciado siempre de oficio. Alguien puede preguntarse, pero ahí puede haber un denunciante. Sí, puede haber un denunciante, pero ese denunciante no es parte dentro de este proceso administrativo. Y lo único que hace es entregar la información a la autoridad para que dé inicio al procedimiento administrativo. Entonces, en este momento, en este punto, vamos a tomar como referencia, este punto de referencia es el del acto de inicio del acto que origina el procedimiento sancionador. Como decíamos, antes de eso debe haber sucedido la infracción, mucho antes. Entonces, la infracción, como decíamos, el transcurso del tiempo en la infracción, ¿qué producía? Prescripción. Es un asunto sustantivo. La infracción puede ser sancionada en un tiempo determinado, algo similar a lo que sucede en el derecho penal con los delitos. Los delitos prescriben. El ius puniendi del Estado tiene un tiempo para poder sancionar los delitos. Lo mismo sucede en el derecho administrativo sancionador. Cometida la infracción administrativa, la administración tiene un tiempo para poder sancionar
esa infracción. Y ese tiempo es tiempo de prescripción, porque vean ustedes, transcurre el tiempo y desaparece la infracción. Entonces ya no se puede sancionar al ciudadano. Eso, prescripción. Ahora, una vez que se dé el acto administrativo de inicio, que leíamos en el artículo 252, empieza el procedimiento administrativo. Y asimismo, la ley, y aquí siempre la ley debe determinar en qué tiempo la autoridad puede sancionar esa infracción. ¿En qué tiempo puede sancionar? Debe haber un tiempo determinado, no puede quedarse ad infinitum. Anteriormente de que exista la figura de la caducidad, muchos procedimientos administrativos sancionadores pasaban en el tiempo indefinidamente, lo cual afecta a la seguridad jurídica. De ahí que la caducidad, como les decía, busca la seguridad jurídica. Entonces, con el acto de inicio del artículo 252, la administración pública debe empezar el procedimiento para sancionar, este procedimiento sancionatorio, que camina en el tiempo. La ley nos debe decir cuál es el tiempo para terminar. Les doy como ejemplo, en la Ley Orgánica de Servicio Público hay un tiempo determinado que está en el artículo 90, 91, si no me equivoco. Y en el COA, concretamente, vamos a ver lo que nos dice el artículo 203. ¿Qué nos dice el artículo 203 del Código Orgánico Administrativo? Nos dice plazo de resolución. ¿Resolución de qué? Está hablando del acto administrativo. Entonces, como en la parte, en el libro 3 del procedimiento sancionador, no nos dice concretamente un tiempo para resolver, tenemos que ir a la norma general que es el 203. ¿Y qué es lo que dice el 203? El acto administrativo en cualquier procedimiento será expreso. Se expedirá y notificará en el plazo máximo de un mes contado a partir de terminado el plazo de prueba. Ahí está el tiempo para que la administración pueda sancionar una infracción. Entonces, el procedimiento, el tiempo de caducidad, vean ustedes, caducidad del procedimiento, es un mes después de terminada la prueba. Obviamente, y aquí hay que hacer una aclaración, sobre todo en el COA, porque existe la posibilidad, según el COA, de ampliar este plazo de un mes. Y eso lo dice el artículo 204. Dice que por razones extraordinarias se puede ampliar hasta 2 meses. Entonces, pero esta ampliación tiene que ser expresa, tiene que haber un acto administrativo que determine esta ampliación, no es que se da automáticamente. En todo caso, la norma general para que se dé la caducidad del procedimiento es un mes después de terminada la prueba. Eso hay que quedar bien claro. Creo que ya vamos definiendo las diferencias entre caducidad y prescripción. Sin embargo, el otro día alguien me preguntaba si el acto administrativo de inicio del artículo 252 es un acto administrativo de acuerdo a lo que dice el artículo 173 de la Constitución. Este acto administrativo puede ser impugnado porque la Constitución en el 173 dice que todo acto administrativo de la función pública puede ser impugnado. La respuesta es que no. Este acto administrativo del 252 no puede ser impugnado, porque el acto administrativo, para que sea impugnable, tiene que ser un acto decisorio, como dice la doctrina, como lo dice García Entería. En esto también hay que ser un poco perspicaz y hay que ir aprendiendo a diferenciar los tipos de actos administrativos. Y un procedimiento como el que estamos hablando, el procedimiento sancionador, tiene diferentes actos administrativos en el proceso. Pero el único acto administrativo que es decisorio es la resolución. Todos los actos intermedios pueden ser actos de simple administración o actos de mero trámite, como dice García de Enterría. El acto de inicio
del 252 es un acto de mero trámite, porque lo único que hace es informarle al ciudadano, vea, le vamos a iniciar un procedimiento, no le está resolviendo, solo le está avisando. Esto es para garantizar su derecho a la defensa. Entonces, ¿qué puede impugnar ahí? Nada. En alguna oportunidad también realicé un video para esta página que hablé del acto de simple administración. Lo mismo sucede ahí. El acto de simple administración no es decisorio, no tiene una decisión. Por lo tanto, tampoco es impugnable en términos generales. Aunque hay algunas ocasiones que la ley determina ciertos actos administrativos de simple administración o actos de mero trámite que sean notificados, como este, de acto de inicio del procedimiento sancionador que debe ser notificado por las circunstancias que hemos hablado. Hago esta aclaración porque muchas veces tenemos dificultad en estas identificaciones y también esta dificultad se puede agravar porque hoy por hoy yo soy una persona bastante reacia a acoger el neoconstitucionalismo con mucha amplitud. Yo lo hago con muchos límites, porque mucha gente habla, no, es que el artículo 14 del Código Orgánico Administrativo habla de la juridicidad y de que debemos aplicar los principios constitucionales. Entonces, alguna gente podría pensar, sobre todo algún neófito en derecho administrativo va a pensar, como el acto del 252, el acto de inicio del procedimiento sancionador, es un acto administrativo, y es cierto, es un acto administrativo, entonces yo puedo impugnar. No, señor, no se puede impugnar porque no es un acto decisorio. Es que dice la Constitución, sí, pero la Constitución tiene el principio fundamental constitucional es que se pueden impugnar todos los actos administrativos. Pero ¿cuáles son impugnables? Los actos administrativos que tienen una decisión de la administración. No todo acto administrativo tiene una decisión. Ahí viene la clasificación de actos administrativos que en algún momento podemos hablar. Me he detenido en este punto porque me parece que es importante y como les decía, en lo que estamos hablando es el punto medio de donde podemos partir. Entonces, habíamos dicho, en resumen, que la prescripción siempre es un tema sustantivo en donde se eliminan del mundo jurídico o se eliminan del derecho eh, sanciones o infracciones. Y digo sanciones o infracciones porque ya hemos hablado de las infracciones. Se da la infracción y la administración tiene un tiempo en el cual puede sancionar al administrado. Este tiempo se llama tiempo de prescripción. Si no lo hizo en este tiempo e inicia un procedimiento sancionador, el ciudadano puede presentar la excepción de prescripción de la infracción. Pero supongamos que la administración inició dentro del tiempo, el tiempo de prescripción inicia el procedimiento sancionador, emite el acto de inicio del procedimiento sancionador. Entonces, en ese momento se suspende la prescripción porque la prescripción se puede suspender. En cambio, la caducidad no se suspende en términos generales. La caducidad va de corrido y no existe posibilidad de suspender, salvo casos muy excepcionales. Pero en términos generales, la caducidad no se suspende. En cambio, la prescripción, en términos generales, se suspende una vez que se ha dado el acto de inicio del procedimiento sancionador. Con este acto sancionador empieza el procedimiento, como habíamos dicho. Hay una etapa de prueba conforme lo establece el Código Orgánico Administrativo y de acuerdo al 203, como habíamos visto, se tiene un mes para resolver. Si en ese mes no resuelve la administración, se produce la caducidad del procedimiento y por lo tanto, ¿qué es lo que desaparece ahí? Ya no es la infracción, desaparece el procedimiento que estaba siguiendo. Entonces, como ya se pasó del mes, el procedimiento desaparece del mundo jurídico y ya no existe procedimiento y por lo tanto se realiza la caducidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa si es que la administración inició dentro del tiempo de prescripción? Después caducó el procedimiento, pero está todavía dentro del tiempo de prescripción. Puede volver a iniciar un nuevo procedimiento sancionador mientras esté
mientras esté vigente el tiempo de prescripción de la infracción. Mientras esté vigente el tiempo de prescripción de la infracción. Ahora, supongamos que emite la administración su resolución, emite un acto administrativo ya resolutivo, decisorio. ¿Qué es lo que pasa? Cuando existe el acto administrativo decisorio con la sanción, nuevamente la administración tiene un tiempo para poder ejecutar esa sanción. No puede esa sanción quedarse en el tiempo por los siglos de los siglos. Hay un tiempo determinado para que esa sanción sea ejecutada. Y en ese sentido vamos a leer lo que nos dice el artículo 213, concretamente, para que vayamos viendo este tipo de diferencias. Bueno, el 213 básicamente quiero leerles por lo que habíamos hablado antes. Dice lo siguiente: cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio, se entienden caducados. Habíamos dicho que procedimientos de oficio son todos los sancionadores. Se entienden caducados los procedimientos y se procederá al archivo de las actuaciones, la solicitud de la parte interesada o de oficio. ¿Por qué dice de oficio? Porque la caducidad, esa es otra diferencia entre caducidad y prescripción. La caducidad opera ipso iure, es decir, incluso de oficio la administración tiene que declarar la caducidad. En cambio, la prescripción no opera ipso iure, necesita la petición del ciudadano o del administrado. Si el administrado no presenta la excepción de prescripción, no se puede conceder esa prescripción. Entonces, dice, a solicitud de la persona interesada o de oficio en 2 meses contados a partir de la expiración. Entonces, si es un procedimiento de oficio, se entiende caducado y se procede al archivo en 2 meses contados a partir de la expiración. Entonces, una vez que expiró, tiene 2 meses para poder ejecutar, y si no lo hace, caduca la posibilidad de sancionar. Entonces, vean ustedes, yo siempre sé hacer un ejercicio bastante práctico para entender y diferenciar a las dos. La prescripción siempre es anterior al acto de inicio del procedimiento administrativo. Es algo que viene de antes. La infracción fue anterior, entonces el tiempo de prescripción viene desde antes contabilizando. En cambio, la caducidad siempre es desde el acto de inicio hacia futuro, hacia cuando concluye el procedimiento, cuando ya inicia el procedimiento. Ahí, en cambio, hay caducidad. Incluso hay caducidad, como habíamos dicho antes, el momento en que yo voy a acudir a la acción contenciosa administrativa en la vía judicial. Por eso es que el artículo 307 del Código Orgánico General de Procesos, desde mi punto de vista, tiene tal vez un error en el término, porque ahí habla de prescripción para poder presentar una demanda contenciosa administrativa, cuando más bien parecería que se trata de la caducidad, porque es el tiempo para poder entrar al proceso judicial una vez que hay un acto administrativo decisorio que puede ser impugnado. Tal vez estos son los elementos que a mí me parecen son fundamentales para poder entender esto de la caducidad y la prescripción, y sobre todo las diferencias, que a veces causan dificultad, que a veces provocan que como abogados no hagamos al no hacer una clara definición o determinación de cada una de las figuras en las demandas que se presentan equivocadamente las peticiones pidiendo caducidad cuando es prescripción o viceversa, caducidad cuando es prescripción. Y esto es de importancia capital, no es un tema meramente semántico, sino es un tema fundamental de la naturaleza jurídica de la pretensión, porque como decíamos antes, no es lo mismo caducidad que prescripción. Creo que estos son los elementos que a mí me parece son fundamentales y esenciales para entender estas dos figuras. He creído conveniente también que para que ustedes vean y apuntalen esta diferencia entre prescripción y caducidad, veamos conjuntamente el artículo 245 del Código Orgánico Administrativo.
administrativo que dice lo siguiente. Este dice prescripción del ejercicio de la potestad sancionadora. Normalmente a esta facultad de la caducidad del procedimiento, concretamente entre el acto de inicio del procedimiento administrativo y la resolución, se le conoce más bien como caducidad de la facultad sancionadora, porque ha caducado esa posibilidad que tenía la administración para poder sancionar. Y eso es lo que dice el artículo 244, caducidad de la potestad sancionadora. La administración tiene un tiempo para poder realizar el procedimiento para sancionar al administrado. El 245, en cambio, nos dice prescripción del ejercicio de la potestad sancionadora. ¿Qué decíamos que era la prescripción? La extinción de la infracción. En este caso hay que entender que es la extinción de esa potestad para poder sancionar. Entonces el 245 dice prescripción del ejercicio de la potestad sancionadora. El ejercicio de la potestad sancionadora prescribe en los siguientes plazos, y ahí da los plazos de prescripción. Dice primero, al año para las infracciones leves y las sanciones que por ellas se impongan. Tienen un año cuando son sanciones leves, un año para poder iniciar el procedimiento sancionador. 2. A los 3 años para las infracciones graves y las sanciones que por ellas se impongan. 2 años si son infracciones graves. Entonces hay 2 años para que puedan prescribir ese tipo de infracción. Y a los 5 años, en el numeral 3, las infracciones muy graves y las sanciones que por ellas se impongan. Por regla general, los plazos se contabilizan desde el día siguiente al de la comisión del hecho. Vean ahí lo que yo les decía. La prescripción está antes del acto de inicio del proceso sancionador. Por eso dice, la regla es que se cuenta desde el día siguiente a la comisión del hecho, es decir, cuando se dio la infracción. La infracción se dio hace un año, tengo un año si es, si es de infracción leve. Tengo un año. El artículo 246, y ahí veamos la diferencia, dice prescripción de las sanciones, es decir, ya se estableció, ya se hizo el procedimiento sancionatorio y salió una resolución. Y la administración dice, usted administrado tiene que ser sancionado a una multa, tiene que ser sancionado a una amonestación verbal, etcétera, etcétera. Y dice, las sanciones administrativas prescriben en el mismo plazo de caducidad de la potestad sancionadora. ¿Cuál es ese plazo? El que leímos en el 245. El plazo es el mismo, pero en cambio aquí prescriben las sanciones, es decir, cuando ya se sancionó, la administración tiene un tiempo para ejecutar esas sanciones. ¿Cuál es el tiempo? Un año si es de infracción leve y ya está con sanción. Si la administración en un año no le pone la sanción, ya prescribió. Vean ustedes estos breves ejemplos, espero que les sirva a ustedes para que puedan definir las diferencias, que como digo no son sencillas y a veces necesitan un poco de ejercicio. La práctica nos va a ir dando este tipo de capacidad diferenciadora. Veo por ahí alguien que hace una pregunta y voy a leerlo. Gracias, mi estimado Guillermo Reynoso. Dice, en vista de que sí se puede iniciar otro acto de inicio, ¿no afectaría el principio non bis in idem? Muy buena pregunta, mi estimado Guillermo. A ver, ¿qué es el non bis in idem? El non bis in idem es no 2 veces lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Lo que yo había dicho es que se ha declarado nulo o se ha declarado caducado un procedimiento o nulo. Las dos figuras hacen que el procedimiento desaparezca. La nulidad es como retrotraer las cosas al primer punto. La caducidad, lo mismo, hace que desaparezca el procedimiento. Si desapareció el procedimiento, si he vuelto al inicio, ya no hay procedimiento. Desapareció el primer procedimiento. Y si estoy dentro del tiempo de prescripción e inicio un nuevo procedimiento sancionador que esté dentro del tiempo de prescripción, es plenamente válido porque todavía no lo he sancionado. Se ha iniciado un procedimiento pero no ha habido sanción.
no ha habido el ejercicio sancionatorio, sea porque se declaró nulo el procedimiento sancionador, sea porque se declaró caducado y por lo tanto no existe procedimiento sancionador. Entonces, cuando nuevamente inicie el procedimiento sancionador, ahí será la primera vez que se dé paso al procedimiento sancionador. De ahí que no hay el non bis in idem, porque ojo, aquí opera el principio de non bis in idem opera perfectamente y de la misma manera que opera en el campo penal. En el derecho administrativo sancionador opera perfectamente la figura del non bis in idem. Pero en el caso que estamos ejemplificando, sea porque se declaró nulo el procedimiento sancionador o porque se declaró caducado, ese procedimiento desapareció. Y como desapareció, ya no hay ya no hay un procedimiento sancionador. ¿Puede haber uno nuevo? Claro, siempre y cuando esté dentro del tiempo de prescripción. Muy buena pregunta, mi estimado Guillermo, y ha sido un gusto poder compartir estas experiencias con ustedes y conversar también en esta oportunidad sobre las inquietudes que hay respecto a estas dos figuras de la prescripción y la caducidad. Como les digo, yo creo que el ejercicio continuo que ustedes hagan a todos aquellos que nos gusta el derecho administrativo, el ejercicio diario, periódico y la cotidianidad en poder ver actos administrativos y poder diferenciar los actos administrativos y las diferentes etapas del procedimiento administrativo sancionador, que es el que nos ocupa en esta oportunidad, hará que con el paso del tiempo y con el ejercicio que tengamos, nos haga más fácil la distinción de los actos administrativos, la distinción de la caducidad y la distinción de la prescripción, que como digo, a veces trae algunos inconvenientes. Yo les agradezco nuevamente, ha sido un placer el poder compartir con ustedes algunas experiencias de derecho administrativo en esta página de comentarios de derecho administrativo y sin más me despido hasta una